Por izquierda aparece Montiel. Señores, tocó Sebas. Su majestad del fútbol por el frente a frente a Rubio Ñu. Olimpia, fecha 16 del campeonato aquí en el este. Raúl Cáceres la metió, la jugó al medio. Leguizamón para Raúl y como cruza y espera Sebas. Centro, rebote. Insiste Olimpia, pelota atrás. Sánchez. Derechazo que sale abierto. Se fue abriendo ese remate finalmente de Richard Sánchez. La cesión era de Leguizamón, que apareció en la zona derecha cuando él se ubica a la izquierda. Raúl Cáceres con el intento del centro, la pelota que terminaba pegando en el chapa. Corta Rodi Ferreira, busca la réplica Rubiño con una pelota larga. La va a buscar Jiménez, acelera y va, retrocede Raúl, pelota corta, atropella Montiel, salió Olveira, rechazó Olveira. La baja Raúl. Se fue con todo Montiel. Esa pelota que no tuvo la precisión que requería la jugada. Richard Sánchez. Sánchez Alfaro. Marca Martínez, buena pelota, se va Leguizamón, abrió para Coyote como cruza, pide Sebas, vino el centro al área, el remate. Quintana definió, se le abrió el disparo, llegada clara de Olimpia. Llegada clara y muy efectiva. Y va Richard Sánchez y la mete profunda para Leguizamón y como cruza, Leguizamón la metió al área, saca Vallejos, otra vez Iván Leguizamón, Hugo Quintana, intenta meterse, el rebote le queda a Alfaro y Alfaro va, enganchó, Alfaro continúa, toca la pelota para Richard Sánchez, Sánchez la metió para Sebas, bajó, tiró, ¡gol! Olimpia, Carlos Sebastián Ferreira, definición exquisita, qué gran pase metió Richard Sánchez, el balón filtrado, picó en medio de los centrales, recibió, giró y tocó con sutileza Seba Ferreira, gran definición, precioso el gol, Olimpia pasa arriba frente a Rubio Ñu. Olimpia se quiere escapar aún más al frente de la tabla. Olimpia cada vez más cerca de la 48. Olimpia 1, Rubio Ñu 0. Cuánta calidad de Carlos Sebastián Ferreira para poner a su equipo adelante. Era el resultado justo y por lo que estaba pasando en el trámite del partido, era justo. Porque manejaba la pelota limpia, porque tenía muchos recursos, porque intentaba de distinta manera por izquierda, por derecha. Pero había un Richard Sánchez que estaba teniendo mayor participación con intención de filtrar pases. Y lo termina consiguiendo. Intenta salir ahora Rubio Ñu. Vallejos mete la pelota. Arriba Rodi en la posición del 8. Se metió Rodi, escapó. Cayó Rodi Ferreira. ¿Qué situación aparece para Rubio Ñu? De manera sorprendente se metió Rodi Ferreira como un interno. Tocó la pelota por lado para ir a buscarla ante el achique de Olveira, pero ya no alcanzó, terminó cayendo. Precioso el gol por el pase previo, por la definición. Va Coyote, vino al centro, arriba viene el segundo. No pudo conectar con fuerza esa pelota allí en el aire Rubén Lescano y domina Frágueda. Buena presión de Raúl, tocó Leguizamón, va Lescano, Lescano, va Sebas, atajó el arquero, Frágueda, remate potente, picante de Sebas Ferreira, atacó Frágueda, era el segundo de Olimpia, Ruiz Díaz que toca, va Vera, vino el centro, el golpe de cabeza. Se perdió Olimpia, el gol sobre el segundo palo, Quintana cabeceó afuera. Libre, sin marca, intuyendo tal vez que esa pelota podía caer allí, porque fíjense el movimiento. Raúl Cáceres para Olimpia, baja Lescano de pecho, tocó para Richard Sánchez, va el centro arriba, Sebas cabeceó y la pelota pica y se eleva por encima del travesaño. Sale Blasi, Rodi se pega a la raya, fue la pelota larga, allí corre Steven Pérez y va a cruzar, Pérez escapa de Tutu Vargas, saca al centro, la pelota que queda en poder de Méndez que remata. El balón que se va alto, apareció Octavio Alfonso, se encontraron los recientemente ingresados Pérez y Alfonso. Le va a pegar Rodrigo Rojas,
mete el centro arriba, golpe de cabeza de Alfaro, la pelea Blasi, la pelota continúa dentro del área, no la pueden quitar, insiste por allí Roldán, ahora abren para Rodrigo, va a cruzar, va Rodrigo Rojas, quiere Rubio Ñu, va Pérez, golpe de cabeza, quita Tutu, un rebote, no le pudo pegar bien Roldán. Y saca Olimpia, iba a la contra de Leguizamón, enganchó Leguizamón, escapando de Chapa Martínez, cambiando de lado, le quedó un poco atrás a Rubén Lescano, igual habilita a Raúl y sube Raúl sobre la banda derecha, escapó de Jiménez, vino el centro, se va, si esa pelota caprichosamente sale cerca del palo afuera, que cerca estuvo Olimpia del segundo gol. No se puede creer lo que termina. Richard Sánchez mira, mete el pase para Raúl dentro del área. Vino para Lescano, limpió, tiró. Frágueda, sacó Frágueda con una pierna. Lescano cerquita del segundo, que se le está negando a Olimpia. Alfonso que juega. Ante Nacional había marcado un gol Cachorro ahí. Le pega Sánchez. O tira Coyote. Remata Sánchez. Frágueda al córner. Mismo protagonista, misma situación, pelota de gol para Olimpia y el arquero del Rubio está siendo enorme para seguir teniendo esta diferencia mínima para el Rubio. Qué bien le pegó Richard, ¿eh? Qué bien le terminó, se metía al ángulo. Viene el córner de Richard Sánchez para Olimpia, que quiere el segundo. Vera va, golpe de cabeza, un rebote, se va Ferreira, pide mano, penal. Penal para Olimpia. Queda en el suelo Juanfer Alfaro, hay otro más de Rubio Ñu, creo que Jiménez, que está también sentido. Protesta la gente de Rubio Ñu para Derlis López, no hay dudas. Y se termina sancionando. Es el centro que viene de la derecha. La pelota que queda dormida. Buena disputa Alfaro. Vitamina Sánchez no quiere mirar la ejecución. Va, se va, hasta por arquero. ¡Gol! ¡Qué blooper! Autogol de Fernando Chapa Martínez. Fíjense qué es lo que pasó. Tapó Frágueda. Fue Sebas. Rebota finalmente en Sebas, ¿eh? Sí, señor. El autor del gol es Sebas Ferreira. Le puso la cara a la pelota. El rechazo de Chapa Martínez pega en Sebas Ferreira. Olimpia pasa a ganar 2-0. Había tapado bien Frágueda. Quiso sacar con violencia Chapa Martínez. Estrelló esa pelota contra Carlos Sebastián Ferreira. Olimpia amplía. Olimpia. Alejandro Silva coloca la pelota. Hay tiro libre. Le pega Silva. Viene el centro. Vargas entra. Rebota la pelota. Atrás el tiro. Abajo. Rebote. ¡Gol! No vale. Hay posición adelantada de Sandoval, dice el asistente número 2. Por ahora no vale el gol. Viene la tapada, otra vez, de Frágueda, el que sacaba el remate era Leguizamón. Vamos a ver la reiteración. ¿Dónde queda? Volvía. La sensación que deja es más adelantado que habilitado. La diferencia pasa a ser de 6 unidades. Coyote, Sandoval, que taco metió. Franco del Mas para el gol del Mas tiró. Erró el arco. Poco creíble. Del Mas abrió demasiado la cara interna del pie, tiró afuera. Que iba a ser el gol de la fecha, sin lugar a dudas, por la forma en que se fue gestando la sucesión de toques y el lujo que terminó metiendo Sandoval. También allí el taco. Traumatológica, pediátrica. Viernes 17, atención odontológica. Ataca Olimpia y se viene el tercero. Romeo para el gol. Romeo tiró. Tapó Frágueda.
aceleró, picó y ganó Bernardo Romeo Benítez. Otra buena intervención de Fragueda para que esto se mantenga 2-0. No se puede creer. Vitamina mira al banco suplente no entendiendo de qué manera se puede fallar tanto, porque Olimpia ha tenido... Ferreira que toca de vuelta para Juan José Jiménez. Jiménez recibió Sarkis. Se acomoda, levanta, era Mansur, buena pelota para Rodi Ferreira, va a meter el centro, Rodi, centro arriba para Steven Pérez, el golpe de cabeza de Alfaro, la recuperación de Mansur, sigue Mansur, Mansur le pega, Olveira al córner, gran remate de Mansur, espectacular volada de Gastón Olveira, toca la pelota Blasi, la va jugando Mansur que entró muy bien. Jugador de muy buenos recursos y de muy buena visión de cancha. Va Jiménez, baja para Steven Pérez, marca Tutu Vargas. Pérez que juega, Jiménez que recibe, mete el centro. Gastón Olveira que controla. López, ¿hay un posible penal? No veo, En el talón de Steven Pérez se produce un contacto y es lo que está revisando. Cosas de VAR, Lo llaman al árbitro y el árbitro está marcando penal para Rubio Ñu. En el VAR está José Armúa. Falta de Tutu Vargas. ¿Quién le pega? ¿Quién le pega en Rubio Ñu? Pérez autorizado. Pérez le pegó. Olveira y ya no vale el rebote. No estaba permitido. Olveira tapa. El público vibra. Festeja la gente de Olimpia. La tajada de Gastón Olveira. Fiesta completa aquí en el este. Atajó el penal Gastón Olveira. Olimpia ganó 2-0. Olimpia amplía su ventaja. Olimpia se escapa hacia la 48. Olveira atajó el penal. Gigante, gigante lo de Gastón Olveira, mostrando cada partido altísima capacidad y mucha vigencia. Ahí el abrazo con Fragueda, que tuvo un partidazo también. Sí, le hicieron 2 goles, pero tapó muchos. Lo de Olveira y una historia repetida, porque en la primera rueda había pasado algo similar sobre el final prácticamente del partido. El Pica Lucena era el encargado y Olveira le dijo que no. Terminó tapando ese penal, la diferencia que iba a sacar ventaja Rubio Ñu en ese partido. Acá el partido ya estaba resuelto. Recién se estaba hablando de otra valla invicta que tenía Olveira y eso fue a defender el golero de la selección paraguaya. Terminó tapando el partido 2-0, tapa a Don Olveira y Olimpia lo termina ganando y estira la diferencia a 6 de Cerro Porteño.